Buenos días, hermanos. Buenos días. La palabra del Señor para hoy dice así. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Muchas gracias, hermano Juan, por la palabra leída. Una palabra que habla por sí sola sobre el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. La razón del por qué este tema, ¿no? He notado, y estoy seguro que mis hermanos también, que durante las últimas décadas, especialmente las 2 últimas décadas, ha aumentado en forma, no diría aritmética, sino que exponencial, algunos temas que se repiten y se repiten y se repiten en todos los medios de comunicación, especialmente en los de entretención, en los canales pseudocientíficos. Uno de estos temas que mantiene preocupado al ser humano es que la Tierra, dicen, pronto sufrirá de devastaciones sin precedentes. Esto puede provenir, y lo dicen muchas veces, de un asteroide que caiga sobre la Tierra, o asteroides. Esto puede ser producido, esta devastación, por un megavolcán, como el que hay en Yellowstone, y se ve como la Tierra ha ido subiendo y puede producir una catástrofe en cualquier momento de carácter mundial. Esto puede producirse por pestes, dicen, pestes ya sea que vengan del exterior, del espacio exterior, ya sea creadas en laboratorios, ya sea por el derretimiento del permafrost, este hielo que ha permanecido por muchísimos años congelando las estepas de las secciones polares y subpolares. En la medida que ya se ha demostrado, en la medida que se ha ido derritiendo, han ido apareciendo cepas que estaban ahí atrapadas. Hasta han dicho que existe la posibilidad de la formación de agujeros negros por los mismos experimentos que realiza el ser humano, que darían como para que esto suceda. Bueno, por uno y otro motivo, son más de los que podemos imaginar. El mundo está asustado. El mundo, y además a la gente, somos raros los seres humanos, nos gusta asustarnos, ¿eh? Nos gusta asustarnos. Y piensen que las películas de terror, mientras más truculentas sea, más gente lleva al cine y siguen la producción. Bueno, pero hay otras personas que tienen un susto real que realmente los lleva hasta el médico. Por otra parte, el otro tema que es muy repetitivo últimamente es que la raza humana está a punto de sufrir cambios tan grandes que le hará olvidar todo lo que conocemos hasta hoy, incluyendo nuestra condición de humanos. Y entonces se habla del transhumanismo con sus chips implantados en los cerebros, la inteligencia artificial y todos los logros que se pueden lograr a través de ella, que ya tienen asustado a la gente, y eso que están raspando solamente el tema. La robótica, por otra parte, y todo esto asociado a los computadores cuánticos con una capacidad de procesamiento impactante. Y estos serían agentes de cambios tan profundos que terminarían con la humanidad tal como la conocemos hoy. Ese es otro tema bastante repetitivo y que ha ido, y por eso digo exponencial, porque si hace 5 años no se hablaba de esto. Esto
muchos de estos temas son de los últimos 5 años, de los últimos 4 años, de los últimos 3 años y va subiendo, aumentando, ¿no? El otro tema que uno escucha regularmente, muy asociado a lo anterior, destaca la idea repetitiva de que el mundo está a punto de entrar en contacto con inteligencias extraterrestres. Y estos seres cambiarían radicalmente también nuestra forma de vivir. Respecto a todo esto, se aprecian también que hay dos líneas. Una que se aferra a lo que llamaríamos el materialismo, al naturalismo, tratando de explicar todo por causas y efectos naturales, y otra que se incorpora en muchos elementos religiosos. Y no me refiero solamente bíblicos, sino que sí, también introducen elementos cristianos, pero también introducen elementos hindúes, muchos elementos hindúes y budistas, animistas, zoroastristas, confucionistas, etcétera, etcétera. Entonces hay una combinación. Ahora, todo esto trae confusión. Es tan grande el cúmulo, la avalancha. Ahora que ha llovido de nuevo, recordamos las avalanchas. El cúmulo de ideas confusas que nos rodea, además de ofrecidas en tan corto tiempo, que me ha hecho pensar, sentir, que una vez más se hace necesario tocar desde el púlpito algunos aspectos de la doctrina sobre los últimos tiempos, soteriología, escatología, y la venida de nuestro Señor. Pues la Biblia es la única que ordena todo este caos y ayuda a que nuestra mente entienda y separe la paja del oro, la paja de la mentira. Hermanos queridos, es delicado este tema, pues el Señor Jesucristo nos advierte que ya sea por la proliferación de los falsos profetas, ya sea por la debilidad de sus hijos, a la iglesia de Filadelfia se le dice, pero tienes poca potencia, o bien por las notorias señales que exhiben y exhibirán estos embusteros que todavía apenas estamos conociendo, dice la Biblia que irán en aumento, y dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, de acuerdo a Mateo 24:24. Por esa razón, entramos hoy día en esta materia. El Señor puso el peso en mi corazón de volver a hablar de este tema. No es que no lo hayamos hablado antes. La confusión es mayor que nunca. Si hemos hablado hace 14 años de este tema, si hemos hablado hace 10 años de este tema, si hemos hablado hace 5 años de este tema, sencillamente cada vez la confusión es más. Hollywood por medio del cine de taquilla, la televisión por medio de sus canales pseudocientíficos, los opinólogos por medio de los múltiples medios de comunicación, libros, música incluso. La música es un gran difusor de ideas, uno de los más importantes que existe. Ahora podemos sumar el Foro Económico Mundial, el famoso FEM, que promueve la Agenda 2030, y otros han sostenido y sostienen esta confusión que va llamando la atención y confundiendo incluso a muchos cristianos. Y es tan confuso, ¿por qué? Porque por una parte se habla de destrucción, se habla de aniquilación, se habla de término, y por otra parte están hablando ellos mismos de nuevos comienzos, de un mundo maravilloso, un mundo utópico. Es como combinar incluso esas cosas. Si uno las empieza a pensar, a veces uno... Es mejor pasar por tonto y no pensar. Es más tranquilo, dice, total. Pero si tú te pones a pensar y empiezan las confusiones, empiezas a asociar, dices, pero aquí esto no tiene pata ni cabeza, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa? Y muchas veces, para no volverse locos, las personas se adhieren a una forma de pensamiento, pero una forma de pensamiento que puede estar muy equivocada. Bueno, por eso hoy día quiero hablar una vez más con ustedes de este tema. Todo esto ya desde hace bastante tiempo se está incorporando incluso a todas estas enseñanzas. Tú lo ves en los canales, vuelvo a decir, pseudocientíficos, y me refiero al History Channel, al Discovery Science, bueno, todos esos canales pseudocientíficos, porque lo que hacen realmente son comerciales y lo que tratan es de acaparar la atención del público de ciencia. Es muy relativo, es lo que le da sabor a lo que hacen ellos.
pero tienen una gran influencia dentro de la comunidad mundial. Bueno, y dentro de estos programas, dentro de estas conversaciones, dentro de todo esto se incluyen incluso a veces pasajes bíblicos, pero como decía antes, no solo bíblicos, sino que también de repente le piden al Bhagavad Gita ideas, se le piden al Corán ideas, le piden a otros libros ideas, y van así también satisfaciendo la parte, entre comillas, espiritual del ser humano. Son muy astutos. Pero el resultado sigue siendo el mismo. La mayor confusión vista en la historia, yo te diría, en todos los tiempos. Por otra parte, una inyección de una dosis de temor que resulta por lo demás muy útil para dominar a las personas. Se habla mucho, hay todo un concepto de un estado de miedo. Incluso hay un libro muy interesante que habla sobre este tema. Un estado de miedo. Mientras permanezca y haya temor en la población es manejable. La población, eso es lo que buscan también todos los grandes líderes, ya sea religiosos o políticos. Ellos generalmente gobiernan en el temor. Entonces, en el temor tú buscas y te aferras a un líder. Cuidado, cuidado. Nuestro único líder es el Señor Jesucristo. Nunca se aferren al pastor, nunca se aferren a un líder de la iglesia. Es el Señor Jesucristo. Nosotros, todos los que podamos liderar de alguna manera, somos falibles y estamos absolutamente subordinados a la voluntad de la cabeza de la iglesia, que es el Señor. Él es el único líder que nosotros reconocemos. Bueno, todo esto también promueve nuevas ideas que intensifican el ego humano, y aquí tenemos otra vez la dualidad, porque por una parte vemos que se trata de masificar al hombre, ¿no es cierto?, a través de todos estos medios, transformándonos no en esto como un terminal de computadora, sino que el terminal de la computadora soy yo. Cada ser humano, y esto me lo enseñó Rodrigo tiempo atrás, lo conversamos y lo encontré tan ingenioso, tan inteligente. Claro, ahí está el asunto. No es este el terminal que yo tengo en mis manos, el terminal soy yo. Cada ser humano es un terminal en el planeta. Así que, por una parte está esa masificación y por otra parte está la idea del superhombre. Vamos hacia el hombre superhumano. Idea que está en la literatura ya hace mucho tiempo y no es novedad. Están estas dos ideas entonces. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia la masificación? Bueno, las dos ideas son correctas. Por una parte, la gran mayoría de los seres humanos se están transformando, nos estamos transformando cada día más en masas, y al mismo tiempo se está tratando de elevar super líderes para que manejen esa masa. Y por otra parte, por supuesto, la desacreditación de la verdad bíblica, la reinterpretación bajo nuevas normas. Bueno, estas son algunas de los resultados de todo este caos. Le dicen a la gente algo tremendo va a pasar, no hay esperanza en Dios, vive tu vida intensamente, si sobrevives entrarás quizás a la nueva era. Por todo lo anterior hay que conquistar nuevos mundos, mira cómo va todo entrelazado, porque esto es una de las grandes motivaciones para que la gente quiera llegar a Marte, para que quiera hacer estaciones en la Luna. No es solo la exploración, sino que esta es la motivación. Está el terror de que un día un asteroide no deje nada en la Tierra y no haya dónde ir. Así que el ser humano está preocupado. Estos no son fantasías, no es ciencia ficción lo que estoy diciendo acá. Son miles y millones de dólares, de libras esterlinas, de euros, que se están ocupando para conquistar nuevos planetas en función de estos temores, de estos miedos. Y de la mano con lo anterior, un sinnúmero de falsos profetas, pseudopastores, pseudos especialistas bíblicos se encuentran produciendo fechas del fin del mundo y de la venida del Señor a 1000 por hora. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, y voy a leer 2 Tesalonicenses 2:2. Mira qué interesante en medio de todo este caos. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Vuestro modo de pensar, es decir, el que había sido formado en base a las Escrituras, el que había sido formado en base al mensaje del mismo apóstol Pablo, el que había sido formado en base de los apóstoles. Ese pensamiento, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Conturbéis significa simplemente confundáis, ni os confundáis.
¿Cuáles son los elementos? Ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, estos mismos temores ya se trataron, aunque en menor intensidad, de introducir en la iglesia en el primer siglo. Pablo estaba preocupado no de la pérdida de la salvación, pero sí de la confusión que hoy día tenemos multiplicada por 20, y por lo tanto de la pérdida del gozo por parte de cada creyente. Cuando hay corazones confundidos, son fáciles de atrapar por el enemigo, por el adversario. Como dice el viejo dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. En un gallinero revuelto en que todas las gallinas están locas porque se han asustado, el zorro captura la que quiere. Cuidado, hermanos queridos, cuidado, no os dejéis mover fácilmente. Y es interesante el término fácilmente, porque parece que ya los hermanos en tiempo de Pablo no estaban muy estables en algunos pensamientos. Y por eso se extienden en explicaciones que hoy día son tremendamente útiles. Estas cartas a los tesalonicenses aclaran muchas cosas y muchas dudas. Debemos entender que, para empezar, Dios no ha revelado jamás fechas de la segunda venida, de cuándo va a volver. Esto es algo que aún a los cristianos más conservadores a veces confunde. Y han habido, digámoslo así, con cuidado, porque hay personas que admiro dentro del mundo de la teología que han caído en esto. Hay pequeñas santas caídas en los que algunas personas se han atrevido a dar décadas, han sido cuidadosos algunos, pero otros no. Pero lo que tenemos que tener claro para nuestra tranquilidad, para nuestra paz, es que en primer lugar no tenemos fecha ni podemos calcular fechas. No se pudo calcular antes, no se pueden calcular ahora, ni se podrán calcular después, salvo que ocurra un acontecimiento muy interesante. Dios no ha revelado la fecha del regreso del Señor Jesús. Pero no hay nada más tentador que buscar fechas. Es una cosa que, porque nos gusta lo esotérico. Y entonces si empezamos a jugar entendiendo varias cosas que sí son muy interesantes, ahí el Señor usa mucho los números. ¿Por qué? Porque cada letra que hay en la Biblia también es un número. ¿No es cierto? La Biblia fue escrita en griego y en hebreo, y en ambos idiomas cada una de las letras también significan números. Entonces se puede muy fácilmente empezar a jugar con los números que representan las palabras, las letras, y fechas supuestas, etc. Y puedes llegar a conclusiones increíbles como se han llegado. Así que cuidado con eso. Pero en primer lugar, entonces, la primera aclaración que hago, y la he hecho muchas veces, y especialmente para los hermanos que no han escuchado antes este tema, les digo y les reitero, no podemos calcular fechas. Nadie puede decir, como han dicho multitud de personas, pero el Señor me reveló. Pero el Señor me reveló. Dale, córtala con las revelaciones. Aquí está la revelación. Esta es revelación. Esta es la única revelación que vale y a la que le creo. A tu revelación no le creo. Debemos enfatizar que el Señor, refiriéndose a la fecha, ya sea del arrebatamiento de la iglesia, o bien a la segunda venida en gloria, la parousia, como se le conoce en griego, Él dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán. Y estoy leyendo Marcos 13, 31 a 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo de Dios, sino el Padre. Ni el Hijo, sino el Padre. Y nos dice y nos aconseja qué cosa: mirad, velad y orad. No te preocupes de fecha. Mirad, velad y orad. Ahí está la fórmula. Mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13, 31 a 33. Bueno, aquí esto a modo de paréntesis, porque produce siempre una gran inquietud. ¿Cómo se puede explicar que ni el Hijo tenga ese conocimiento? Hermanos queridos, me voy a detener 2 segundos solamente en esto, porque sé que causa extrañeza. Hermanos, no dudemos, para empezar, ni un instante en que Jesucristo es Dios.
Y como tal es omnisciente, y eso significa que lo sabe todo. Por lo tanto, no puede hablarse evidentemente no se está relacionando ahí o no se está haciendo alusión a desconocimiento, porque Él lo sabe todo. Él ha dicho en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, uno solo somos. Ego kai pater en esmen, en griego. Y es muy interesante porque este uno somos habla de la misma esencia, no de la persona, sino de la esencia. Un Dios en tres personas, uno somos. Por lo tanto, no podemos decir que Dios, Jesucristo, sea menos Dios que el Padre. O sea, la tendencia humana y nuestra mente tiende a hacer esas cosas. Y especialmente cuando hablamos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bueno, como nombramos en segundo lugar al Hijo, es como que estuviera en segundo lugar, pero es tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. El Señor tomó forma de siervo, eso sí tenemos que entenderlo. El Señor, para entender la idea a la que va aquí. Y como siervo debía transmitir solo lo que había oído del Padre. Ese era el conocimiento que Él debía revelar. Lo demás, lo que no le fue dado por el Padre, aunque Él lo sabe, pero si no le fue dado para ser revelado, era materia que se podía denominar ignorada, no asequible por medio del Hijo en su calidad de siervo. El siervo Jesús no estaba en la posición de revelar esa información durante su estadía con nosotros. Y vuelvo a decir, obviamente que Cristo como Dios lo sabía todo, pero lo que reveló fue solo lo que el Padre le dio para revelar en su calidad de siervo perfecto. Recordemos que estaba sometido a la plena voluntad del Padre. Hubo un sometimiento durante todo este proceso de su encarnación. Y por eso que en Mateo 26:42 leemos estas palabras tan dramáticas, cuando nos cuenta que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, es Jesús orando, ¿no? Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, es terrible lo que venía por delante, la cruz del Calvario, llevar nuestros pecados. Hágase tu voluntad. Él estaba 100% sometido a la voluntad del Padre. Y Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado, es Jesús hablando otra vez, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. O sea, tengo mucho más que decirle, pero solo les puedo decir lo que está conforme al plan de mi encarnación, en el cual yo me someto a la voluntad de mi Padre, y mi Padre me ha dicho que diga solamente esto. Y de lo que he de hablar. Entonces ahí entendemos esto de que ni el Hijo lo sabe, no, si el Hijo lo sabe, pero debemos entender que no lo debe ni lo va a revelar, porque no está en la voluntad del Padre. A la confusión ya existente en el mundo, muchos cristianos complican la cosa. En vez de ayudar a los cristianos con la Biblia, muchos cristianos complican la cosa. Y les voy a decir cómo las complican. Por ejemplo, tengo fácilmente 10, 20, 30 ejemplos, pero voy a dar un par de ejemplos. Un señor, Edgar Whitsingham, escribió tiempo atrás un libro que se tituló 88 razones, fíjate bien, 88 razones por las que el rapto ocurrirá en 1988. Habla del rapto, estamos de acuerdo, sí, el Señor venía a raptar, a arrebatar a su iglesia, estamos de acuerdo, pero este caballero escribió 88 razones por las que vendría el año 88. Este librito se lanzó a la venta con muy poca promoción, en meses prácticamente previos a que se diera la fecha que él estaba dando allí para el rapto. Pero fue un bestseller en segundos así, o sea, mostrando la avidez que tiene la gente de saber cosas. Pero hay un error. Se le olvidó a toda esa gente que compró el libro que el Señor dijo que la fecha nadie la sabe. Nadie la sabe, así que aunque me dio 88 y 1000 razones, no importa. Bueno, esto produjo histeria popular, y
esta misma histeria se encargó de hacer más popular todavía el libro, pero no has leído ese libro. Pero es que a lo mejor estamos equivocados. ¿Por qué no lo lees? Mira, son 88 razones, hombre. Pucha, cae. Bueno, cuando llegó la fecha, en septiembre, muchas iglesias completas estaban a la espera de ser llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Este cuento se ha contado muchas veces porque ha ocurrido en muchas oportunidades diferentes. Así que generalmente, ¿qué ocurre en estos acontecimientos? Que la gente vende sus cosas, muchos de ellos incluso se visten de blanco, se juntan todos en la iglesia buscando en oración. Pero qué decepcionante cuando el tiempo pasa y están todos ahí todavía. Así que el acontecimiento no ocurrió. ¿Y sabes lo que hizo este caballero? Don Edgar Whisenant. Lo que hizo, escribió otro libro que se llamó 89 razones por las que el rapto será en el año 89. Esto se llama comercial. Este es un vil sinvergüenza que se aprovecha de la ignorancia de la gente. Es un delincuente, pero la gente lo sigue. Las palabras del apóstol Pablo: no os dejéis mover, ni os confundáis. Que nadie venga a confundirte, aunque sea por carta, aunque sea como si fuéramos nosotros los que estamos escribiendo. Bueno, ¿cuántos casos más? Por aquí cerca tenemos unos vecinos que no voy a nombrar ahora, que han anunciado varias fechas para la venida del Señor. La primera fue en 1843, después el 22 de octubre del 44, después en 1847, 1850, 52, después el 54, después el 55, después el 66, después el 67, el 68, después el 77. Todas esas fechas han ido cambiando y la gente le sigue creyendo. ¿Por qué? Eso es lo terrible. La secta está ahí y la secta sigue y va a seguir seguramente dando fechas, pero lo más terrible de todo es que la gente lo sigue. ¿Para qué decir? Y esto los voy a nombrar con nombre y todo, los testigos de Jehová. Dice que la segunda venida de Cristo aconteció ya en el año 1914, como el Señor no apareció. Entonces, bueno, empezaron a cambiar y tergiversar el tema, ¿no es cierto? Empiezan a hablar que el Señor vino, pero vino en forma espiritual, ¿no? Que salió del lugar santo al lugar santísimo. ¡Chamullo! Luego en 1918, después en 1925, después en 1975, después la venida fue para 1984 y la última que tengo anotada es de 1994. Fechas, y la gente lo sigue. Hay una iglesia que se llama Luz Verdadera de Cristo. Se hizo famosa mundialmente por una predicción errónea del retorno de Cristo para 1970. Muchos de sus miembros abandonaron todo lo que tenían a la espera de la llegada del Señor. Obviamente que el Señor no vino en 1970. Entre medio, siempre cuando hay algo, carácter judío, a cara especial, atención. Menachem Schneerson, un rabí judío nacido en Rusia, dijo que el Mesías aparecería el 9 de septiembre de 1991. Obviamente se equivocó el caballero. Una secta coreana llamada Misión para los Días Venideros profetizaron que el 28 de octubre de 1992 sería la fecha del rapto. La fecha estuvo basada, por supuesto, en numerología. Fue de gran impacto para los coreanos, porque las iglesias coreanas normalmente son de muchos miembros. El pastor John Hinkle de la Iglesia de Cristo de Los Ángeles causó un tremendo revuelo cuando anunció que había recibido una visión de Dios, las famosas visiones de Dios, diciéndole que los eventos apocalípticos comenzarían con fecha, hasta con números, 9 de junio de 1994. Te equivocaste, pues, amigo. La visión vino de otra parte o simplemente de tu ego, qué sé yo. Un grupo de aspecto conservador, identificado como Electronic Bible Fellowship, estuvo proclamando que el fin del mundo sería el 21 de octubre del 2011. Por supuesto que usó el mismo tema de los cálculos con fechas, con números. Obviamente que no pasó nada. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo anterior no es solo una fraccioncita de una lista muchísimo más larga.
Como podemos apreciar, el pasado ha estado atiborrado de profecías muy precisas, pero humanas, no bíblicas, que no se han producido. Algunas de ellas han sido calculadas usando la Biblia y otros medios, hasta la computación. Algunos muy difíciles de calcular incluso, que es difícil seguirle la pista al que está haciendo el cálculo. Y son muy ingeniosos, y cómo hacen calzar un calendario con el otro, y considerando las variaciones, etc. Pero el Señor dijo, la hora nadie la sabe, ni la va a saber. Al final, ¿qué deja esto? Paja, mentiras, ganancias deshonestas para muchos de sus autores y confusión aún en los hijos del Señor, porque he hablado de pastores, he hablado de iglesias que han llevado a la confusión más atroz a sus iglesias. Y muchas veces estas iglesias y de estas confusiones han nacido justamente las sectas, que después se han afirmado en su idea y han tratado de seguir adelante con su pensamiento. Hermanos, hoy como nunca se cita al médico y astrólogo francés Michel Nostradamus, personaje que vivió en el siglo XVI y que se las diera de profeta, presagiando el futuro hasta el año 3997. Se cita las profecías de San Malaquías, que nada tiene que ver, por si acaso, con el libro del Antiguo Testamento del profeta Malaquías, nada que ver, son dos cosas muy distintas. Este supuesto profeta, Malaquías, fue un obispo irlandés que vivió entre los años 1094 y 1148, y pretende que profetizó sobre todos los papas que habían de aparecer a partir del año 1124. Sin embargo, hoy día todo esto está en tela de juicio, porque se dice que las famosas profecías no son de él y que recién se habrían escrito unos 440 años después de la muerte de Malaquías. Ay, ay, ay. Hermanos queridos, tres cosas que decir de profecías como la de Nostradamus, Malaquías y otros profetas como ellos. Es fácil ser profeta cuando la gente acepta frases acomodaticias. Tú puedes acomodar la profecía. Justamente la profecía de Nostradamus se caracteriza por eso, porque tú las puedes mezclar de 20 maneras distintas y profetizar lo que se te dé la gana. Es fácil ser profeta cuando tengo la Biblia para copiar las profecías. Claro, Satanás también puede dárselas de profeta porque conoce todas las profecías de la Biblia y conoce mucho más que nosotros, te lo aseguro. Y las puede asociar además muy bien. Así que puede inspirar a falsos profetas. Y eso cuando algo es real. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Es fácil ser profeta cuando de 100 profecías, y esto es lo que ha pasado con muchos de estos falsos profetas, se destacan solo 3 aciertos. Pero jamás se vuelve a hablar de los 97 desaciertos. Esto, muy conocido en los profetas, los mormones, por ejemplo. Se habla y se dice, pero mira, la profecía como un... Sí, coincidió con esto. Bueno, cualquier hermano querido de los que estamos aquí que diga, se ponga a hacer un análisis de la situación actual, vea lo que viene, y si le doy un labio, un papel, y le digo, escríbame por favor 100 profecías o 100 cosas que pueden suceder de aquí a 5 años. Como mínimo le van a chuntar a 3, pues. Como mínimo le van a chuntar a 4, esto ni a eso. Entonces, eso se llama en la Biblia un falso profeta. El profeta tiene que ser 100% veraz, 100% dicen Deuteronomio, si no, apedréenlo, mátenlo. Satanás sabe muchas cosas, como decía, y induce a esta gente. Los ángeles saben mucho y ellos mismos, interesantes, no pueden calcular la fecha. Y Satanás, aunque sabe mucho, tampoco puede calcular la fecha. Toda criatura está excluida del conocimiento de la segunda venida. Y lo digo de nuevo, toda criatura, no solamente todo ser humano, sino que también ningún ángel, ni un demonio, nadie sabe la fecha. La fecha la sabe solo Dios, nadie más. En un reportaje de exploración submarina, me gustan ver esas cosas, mostraban que en un sector cercano al Triángulo de las Bermudas, pero en el continente americano, explicaban cómo los piratas engañaban a los barcos desde tierra en las noches tormentosas. Y bien ingenioso el método. Y dije, esto es lo que hacen los falsos profetas.
Y explicaban cómo estos piratas instalaban grandes faroles en caballos y los paseaban lentamente por la costa. Entonces, ¿qué sucedía? Los barcos que estaban con un cielo cerrado, en un campo de muchos lugares con arenas muy altas, es muy fácil encallar ahí, en un lugar que mencionaba, un cementerio de barcos. Entonces los piratas muy ingeniosos para el mal, hijos de este siglo, son más sagaces que los hijos de luz, paseaban caballo. Entonces tú veías desde cientos de metros del interior del mar el faro y decía, la luz está por ahí, claro. Y que entonces al pasearlos por caballo se veían las ondulaciones normales, naturales. Podía ser también, lo confundían con los faros que se colocan en el mar, flotando. Y entonces el barco decía, nos salvamos, hay luz, vamos hacia la luz. Y no sabían que era una trampa. Luces artificiales, luces falsas. Y al ratito, encallaban y hasta ahí llegaba el barco. Entonces los piratas tomaban sus botes y a saltar el barco, ya estaba inmóvil y no podía hacer nada para huir. Y pensé, hoy también existen muchos faros falsos. Hay muchos que te ofrecen iluminarte. Hay muchos que te ofrecen luz. Nuestras librerías, aún las buenas librerías cristianas, están llenas de libros malos, hermanos. Pongan cuidado, no solamente buenos. Hay muchos malos con falsas luces. Porque lamentablemente el tema comercial muchas veces sobrepasa el tema espiritual. Y como decía, hoy también existen muchos falsos faros que hipócritamente pretenden dar luz y ayudar a aquellos marinos y tripulaciones que navegan en mares oscuros y tormentosos. ¿Cuántos, siguiendo estas falsas luces, encallan y perecen en manos de los piratas del alma? Muchos. Estoy realmente cansado de escuchar, sí, yo iba a la iglesia, pero resulta que, y tú lo escuchas y tienes toda la razón para no ir nunca más. El problema es que no entiende que una cosa es el pirata que está usando el púlpito y otra cosa es el verdadero mensaje bíblico. Cuidado con las falsas luces. Hermano querido, esto no debe ocurrir. Pues si tenemos un faro iluminando con seguridad y buena voluntad, entonces ¿por qué me voy a encallar? Y claro que tenemos ese faro, hermanos queridos, nuestra Biblia es un faro fijo y seguro. Por favor, cualquier otra luz que veas, véala a la luz de las Escrituras. Y vas a descubrir que cientos de ellos, algunos pueden ser buenos, siempre y cuando se basen en lo que ya la Biblia dice. Cuando la confirman, no hay problema. Pero ¿cuántos faros falsos hay que te guían a la destrucción? Y hermanos, debería entrar en otros temas ahora, pero solamente decir lo siguiente. Primero, que es el último punto de nuestro bosquejo. Dios, en lugar de fechas, ¿qué nos ha dado? Señales. Dios ha dado señales para distinguir los tiempos de la historia. Daniel, ¿cuántas señales? ¿Y por qué la gente muchos? No, pocos, pero a pesar de ser pocos, algunos reconocieron el tiempo de la visitación del Señor Jesucristo, porque estaba la profecía y supieron reconocer las señales. Aun cuando Daniel es muy preciso, ¿no? Pero el Señor Jesús, respecto a las señales, dice que predicando decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, nubes del poniente, agua viene. Y así sucede, son señales del cielo. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace, porque... Y luego agrega el Señor: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Señales. La nube que sale del poniente, el viento del sur, señales que Dios dio para administrar la naturaleza. El día y la noche son señales. La luna son para ver los tiempos, ver cuándo cosechar, cuándo dejar de cosechar, cuándo construir, cuándo dejar de construir.
Todos las sabían interpretar en el tiempo del Señor Jesús, especialmente los agricultores, y era un mundo de agricultores, ganaderos. Sin embargo, las señales que Dios había advertido que se cumplirían en relación a la venida de su Hijo, muy pocos las supieron interpretar. El retorno del Señor para cumplir gran parte de las profecías que aún están pendientes es un hecho que se producirá, solamente podemos decir, en función de lo visto, pronto. Jamás daremos una fecha. Esta afirmación tiene base en el cumplimiento actual de muchos sucesos a los que llamamos, o lo que se llaman en la Biblia, señales. Y las señales son sucesos profetizados para ser reconocidos solo por aquellos que están apercibidos para reconocerlo, solo aquellos que están preparados para reconocerlo. ¿Y cómo los preparamos para reconocerlo? Bueno, volvemos al faro, a la luz del faro, a la luz de la Biblia. Nada más. Todo estudiante serio de las Escrituras que traza la palabra sobre la base de la oración descubrirá estas señales. No están ocultas, están allí, pero para el escudriñador. Lees el diario y está lleno de señales, pero solo las reconocerán los que sepan distinguir, y esto solo por el estudio de la palabra. Aunque he sido repetitivo, pero quiero dejar bien clara esta idea. Si no lo tenemos claro, no es culpa del Señor, no es culpa de la iglesia, es nuestra falta de atención a la palabra del Señor. Es importante conocer los tiempos y las señales que marcan los tiempos. Hermanos, Dios se enoja, y vuelvo a 2 Tesalonicenses 2:2, con aquellos que se dejan engañar. El Señor dice, ay, pobrecito, te engañaron. No, el Señor se enoja cuando nos engañan, especialmente si Él nos ha advertido antes por la palabra del Señor. El Señor es muy compasivo, pero se enoja con los que se dejan engañar. Y vuelvo a mi querido apóstol Pablo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni os confundáis, ni por espíritu. Es que el Señor, el Espíritu Santo me reveló en sueños, es que el Espíritu Santo me dijo a través de la palabra, es que estaba yo leyendo la palabra y vi cómo esos números volaban de la... No, dice el apóstol Pablo, no os dejéis confundir ni por espíritu, ni por palabra. Palabra es la persona que está exponiendo un tema. Ni por carta, como si fuera nuestra. No, que también existen estas cartas, que la iglesia ha ocultado. Hay tanta manera que lo seguimos viendo esto todos los días. En el sentido de que el día del Señor está cerca. No, cuidémonos. Le dicen que no cambien lo que ya han aprendido de parte de Dios, que no se dejen confundir. Hoy los medios son los mismos. Espíritu, palabras y cartas. Las cartas toman muchos medios. Hoy día también las cartas las vemos a través de la televisión, etc. Solo que hay que agregar que la modernidad, por eso decía, ha sumado, ¿no es cierto?, estos elementos, la televisión, el cine, la radio, los folletos, internet, los libros, etc. Por medio de los cuales se difunde lo mismo. Falsas profecías, falsos argumentos, falsas cartas, inquietudes, que tiene por objeto manipular a la gente. En esta oportunidad no me voy a extender más porque creo que es suficiente lo que hemos conversado hoy día para que tomemos precaución. Nuestro Señor Jesús, porque como decía antes, la gente quiere, está en su naturaleza, querer saber lo que va a pasar y cuándo va a pasar. Sin embargo, cuando pasa muchas veces no le interesa. O sea, si yo le dijera, y esto no es primera vez que lo digo, si yo le dijera, ¿saben, hermanos? No lo voy a hacer, pero si yo le dijera y supiera, el Señor va a venir esta tarde a las 4 de la tarde, va a hacer la segunda venida. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Bueno, la gente quiere saber, pero el Señor no nos va a responder. Antes de ascender al cielo, le preguntaron al Señor, Señor, no, todavía no estaba en la frente. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Otra vez, más información de la que el Señor quería dar. Y Él les dijo, el Señor era bien directo,
No os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones. Y creo que muchas veces el Señor nos va a decir lo mismo a nosotros. Que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 6, segunda parte y 7. Hay cosas que el Señor no quiso revelar a sus discípulos, especialmente a lo que se refiere a la fecha de su regreso. No obstante, nos dejó tareas, y esas sí hay que hacerlas. Y abundancia de señales para reconocerlas cuando se vieran, y estas señales nos dijeran o nos alertaran. Son como, de alguna manera las señales son como las señales del tránsito, o estos, como le llaman en Venezuela, me enteré hace poco, policías acostados, que son los lomos de toro que le llaman. Tú vas, pegas el salto, una señal, significa que debe haber un semáforo cerca o un cruce. Bueno, hay señales, eso sí, hay señales para decirnos cuidado, detente, anda más despacio. Y como les decía, nos dejó tareas y señales para ser reconocidas, pero por aquellos que velan y están atentos, señales que advierten, señales que recuerdan que el Señor no se ha olvidado de su regreso, sino que su regreso está cerca. Me encantan las palabras también a Timoteo. ¿Qué hacer mientras tanto? 1 Timoteo 4:13, el apóstol Pablo le dice, y no puedo dejar de ver estas palabras del apóstol Pablo como si fuera el Señor diciéndonos a todos nosotros. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Buena tarea. Ocúpate en la lectura. Obviamente se refiere a la lectura bíblica, la exhortación, compartir el mensaje y la aplicación de esa lectura, y la enseñanza, que es la forma sistemática de entregar esa lectura. Que el Señor nos ayude a esperarle con tranquilidad, sin desesperación, sin angustia, sin confusión, porque el Señor no tarda su promesa, como dice Pedro, sino que por amor a que muchos se agreguen a las filas del Señor, espera, es paciente. Así lo explica Pedro. Padre Celestial, te damos gracias por que no nos has dejado ciegos, Señor. Tenemos luz, sí, y angustia cuando uno ve que el mundo busca luz, siendo que la tenemos en las manos muchas veces, aún los cristianos, Señor, buscando luz afuera y leyendo cosas que son falsas luces, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a mirar a la luz que tenemos en tu palabra, que nos baste con ella, Señor. Dirígenos, por favor, a través de este mundo, a través de este mundo tempestuoso, Señor. Pienso en aquellos barcos que se acercaban a la costa y veían esa luz. Oh, cómo descansaban al ver la luz, pero qué terrible era descubrir que era una luz falsa. Señor, líbranos. Y si hemos sido atrapados en alguna manera por esas luces falsas, Señor, que ofrece el mundo, que ofrecen movimientos iniciáticos, que ofrecen religiones, que ofrecen aquí y allá y allá y allá, Señor, ayúdanos, líbranos, desátanos de esas ataduras que nos mantienen fijos a esas luces falsas. Ayúdanos a volver la mirada hacia tu palabra, Señor, y ver con certeza, con tranquilidad, con seguridad, la luz estable y potente de un faro que no se mueve ni es atacado o destruido por las tempestades. Ahí está siempre. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.